Bienvenidos al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos el amor propio desde una perspectiva espiritual y reflexionaremos sobre lo que el tarot puede revelarnos sobre esta experiencia. Hoy nos acompaña el tarot Aquarian de David Paladin, una baraja verdaderamente única en el universo del tarot. El tarot Aquarian consta de sus tradicionales 78 arcanos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores distribuidos en los palos de siempre: copas, bastos, espadas y oros. Sin embargo, lo que distingue esta baraja es su inconfundible estilo visual. Paladini desarrolló una estética revolucionaria que fusiona elementos del Art Deco, del Art Nouveau, y esto se manifiesta en líneas elegantes, estilizadas, compensaciones balanceadas y, claro, un magistral espacio blanco. La paleta de colores también es muy distintivo, de colores pastel, armonioso, muy contemporáneo. Fascinante porque además las cartas tienen como una suerte de ventanas que funcionan como arquetipos de entradas al arquetipo, ¿no? Es muy bonito. El Paladin logró un equilibrio perfecto entre resignificar el Rider White y incorporar una imaginería nueva, novedosa. Ahora estoy separando las tapas del tarot, y este tarot Aquarian, con su equilibrio tradicional y innovación, ha afectado a un montón de personas. Es un tarot que no ha pasado de moda desde que lo editaron por allá en la década del 70. Los voy a invitar entonces a una tirada de exploración sobre el concepto de amor propio a través del simbolismo del tarot, en particular con este Aquarian Tarot, cuyas ilustraciones evocan, como les decía, esta estética introspectiva. Vamos a mirar esta tirada desde una mirada de psicología junguiana, simbolizada por el universo de imágenes que nos presentan. Recuerden que el tarot se puede entender como un espejo simbólico del inconsciente colectivo, y a partir de esa premisa analizaremos las cartas en relación con este concepto tan delicado. Parto en tres los arcanos, en tres montoncitos, cojo el del medio y los del lado, y ahora mismo voy a comenzar a interpretar lo que el tarot nos puede decir sobre este concepto. La primera carta que aparece en la tirada es el As de Bastos revés, una carta que en posición normal indica iniciativa, potencial creativo. Al estar invertido, bueno, representa ese impulso vital que tenemos apagado. Es como si no supiésemos querernos, la verdad. El caballo de bastos pues nos va a hablar de esta frustración de no tener las herramientas dinámicas para poder querernos. Es el héroe dañado. Lo mismo ocurre con el paje de bastos revés, que representa el instinto, el entusiasmo, esa cosa como de, bueno, hay que quererse, hay que mimarse, hay que cuidarse, pero está invertido, lo que implica que tampoco sabemos manejar la energía del puer aeternus, del niño eterno que está constantemente descubriendo y descubriéndose. Con lo cual estas dos cartas invitan a mirar por qué nos sentimos heridos y por qué no queremos empezar este viaje. La carta cierra con el As de Bastos, una carta de iniciación, de potencia, de semillas. Claro, y este fuego iniciático nos pide que rompamos, busquemos. En la búsqueda del self, la búsqueda del autoconocimiento, es el camino del amor propio. Se traduce en acción, en deseo, en sanar al caballo de copas de bastos revés y a la sota de bastos revés. Y la luna en posición invertida pues nos va a recordar que la sombra es uno de los problemas que tenemos constantemente para querernos, porque tiene que ver con esos miedos, esas cosas que rechazamos. Hay mucha parte de nuestra personalidad en la luna invertida que no queremos asumir. No nos gusta pues los michilines que tenemos, no nos gusta nuestra piel, no nos gusta nuestro pelo. Tenemos tal vez problemas con historias que nos han ocurrido en nuestro pasado, y esa parte la queremos escindir. Ese es el problema que tenemos con el caballo invertido o caballero invertido y el paje invertido, ambos de bastos, ¿no? Hay ciertas secciones de nuestra vida que queremos dejar atrás, no molestar porque, bueno, si ya soy así, mi cuerpo es así, no me gusta, soy muy delgadita, soy muy alta, soy muy delgada, soy muy bajita. Resulta que todos somos algo, es parte de nuestro cuerpo y todos tenemos historia.
Todos hemos tenido experiencias positivas, negativas, oscuras. Esto da miedo y para quererse de verdad, para tener amor propio, hay que aceptar ese lado oscuro. Hay que aceptarlo y hay que abrazarlo. El as de bastos invita a abrazar, no tener miedo, a soltar los límites, a decir, bueno, yo soy así y esta ha sido mi historia y con esto construyo. No la ignoro, pero de esto comienzo a quererme, a cuidarme. Espero que estas reflexiones con el jardín arcano hayan sembrado ideas, iluminado, buscado nuevas formas para entender problemas o ideas que todos tenemos. Suscríbanse y activen la campanita para futuras exploraciones en este jardín. Los comentarios siempre son bienvenidos porque en el diálogo florecen estos arcanos. Nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro del Jardín Arcano.